Hola, el libro que quiero comentar hoy es Verdad, de Tom Phillips. El original en inglés es del año 2019 y la traducción al español de la editorial Paidós es de 2022 y le agregan este subtítulo Una breve historia de la charlatanería. Tom Phillips es periodista, es editor de la empresa líder en el Reino Unido de verificación o de fact-checking, de comprobación de datos. Fue director editorial de BuzzFeed eh, y estudió historia y antropología en la Universidad de Cambridge. Es un libro que quiero recomendar para quienes quieran introducirse en el tema de la veracidad y la falsedad en el discurso público, con una lectura ligera y muy amena. Es un libro lleno de humor inteligente, de un autor que, por cierto, niega la eh, conveniencia y la precisión de la categoría o del concepto post-verdad, por razones que argumenta al interno del libro, pero para quien no es irrelevante de ninguna manera la veracidad ni la verdad, tanto así que, como les digo, se dedica eh, a la verificación de, de datos. La porción que quiero leer es del capítulo dedicado específicamente a la mentira a nivel de Estado, eh, y dentro de ese capítulo se repasan varias mentiras célebres, varias desinformaciones célebres. Hay una interesantísima que les recomiendo mucho de Benjamin Franklin en su elaboración de propaganda anti-británica en Europa favorable a la independencia de los Estados Unidos. Pero la que quiero compartir el día de hoy es de otro personaje menos conocido que Benjamin Franklin, pero fascinante, que es Titus Oates. Uno de los mentirosos más notables de la historia fue un tipo llamado Titus Oates, que en 1678 logró poner a Inglaterra y a Escocia en un estado de feroz histeria anticatólica durante 3 años sobre la base de ciertas mentiras extremadamente transparentes. Es de destacar que durante varios años las personas más influyentes del país fuesen esclavas de un hombre que se había ordenado a sí mismo como vicario, asegurando falsamente ser graduado por Cambridge, y después había pasado la mayor parte de la década siguiente huyendo de varios cargos de perjurio y sodomía. Descrito en cierta ocasión como el zopenco más analfabeto, incapaz de mejoría, Oates era un niño infeliz y aburrido que vivía a la sombra de un padre violento. En una ocasión fue expulsado de la escuela por falsificar su matrícula. Intentó estudiar en 2 colleges diferentes de Cambridge, pero jamás se graduó, aunque durante su estancia en Cambridge sí se granjeó, en palabras del diccionario Oxford de biografías nacionales, una nueva reputación de estupidez, homosexualidad y una manera fanática e hipócrita. En 1677, tras una breve etapa como capellán anglicano, capellán de la Marina Real, que terminó rápidamente cuando fue acusado de hacer cosas gays, y al menos 2 fugas de la cárcel por un cargo de perjurio, Oates decidió que aquel sería un buen momento para convertirse al catolicismo. Pero después se junta con un teórico de la conspiración anticatólico y probablemente loco llamado Israel Tounch. Esa combinación inusual de influencias prepararía perfectamente a Oates para su contribución más infame a la historia, la falsa acusación de que existía un complot papista para asesinar al rey Carlos II.
Esta incluía la redacción de un denso panfleto de 68 páginas llenas de acusaciones descabelladas de conspiraciones y los nombres de más de un centenar de conspiradores que Oates y Tunch plantaron en la casa de Sir Richard Baker, otro fanático anticatólico, donde Tunch lo descubrió rápida y fortuitamente al día siguiente. Él siembra el panfleto y él casualmente lo descubre. No tiene ningún sentido, dice el autor Tom Phillips. ¿Por qué habría de estar allí? ¿Por qué iban los católicos a escribir su complot y a dejarlo luego accidentalmente en la casa de alguien que les odiaba? Bueno, las teorías conspirativas nunca han tenido por qué ser lógicamente consistentes, ¿verdad? Acto seguido, Tunch hizo que un amigo alertara al rey del complot. Merece la pena señalar que Carlos II, famoso por su aversión a las noticias falsas y los cafés, no quiso saber absolutamente nada de eso. Pensaba que aquello era un disparate, pero no cabe decir lo mismo de los ministros de Carlos ni del Parlamento en general, que se lo tragaron completamente. Oates fue llamado a testificar ante el Consejo Privado, donde, a pesar de que el propio Carlos II lo interrogó con escepticismo, los políticos decidieron que estaba diciendo la verdad. Cada vez que Oates se topaba con un obstáculo en su relato, la solución consistía simplemente en inventar conspiraciones completamente nuevas y acusar a más personas. Contaba a los dignatarios congregados exactamente lo que éstos deseaban oír, y el hecho de que sus afirmaciones no fuesen plenamente consistentes no parecía importar demasiado. En cierto momento, el rey le cogió en una mentira especialmente descarada y le hizo arrestar. El parlamento anuló su decisión y no solo liberó a Oates, sino que le dio casa y sueldo. Entre las personas a las que Oates terminaría acusando de conspirar para asesinar al rey, estaban la reina, una católica portuguesa que no era exactamente popular en Inglaterra, el diarista Samuel Pepys y el profesor que le había expulsado años atrás. El resultado fue una histeria absoluta. Muchos católicos prominentes fueron arrestados y llevados a juicio, 22 de los cuales fueron ejecutados. Los católicos fueron expulsados de Londres, los medios de comunicación y el público avivaron los temores y contribuyeron con sus propias invenciones, y el pánico por los complots católicos y las figuras sospechosas se propagó como la pólvora. Transcurrieron varios años antes de que la histeria se apaciguase y Oates volviera a ser visto con escepticismo, hasta que al fin le pidieron que se mudara de la casa proporcionada por el gobierno, pues todo el mundo estaba un poco avergonzado por lo ocurrido. Y termina reflexionando Tom Phillips. ¿Cómo fue posible que Oates, una persona con una reputación horrible y una historia incoherente que actuaba junto con un probable lunático, llegara a controlar el relato político de un país entero durante años, cuando ni siquiera le creía a la persona que supuestamente era el objetivo del complot de asesinato? Al igual que muchas de las teorías conspirativas actuales, hizo uso de una agenda política que muchas personas tenían ya. Deseaban creer, y eso significaba que sus contradicciones e inconsistencias no les dañaban. Pero también estaba el propio Oates, un hombre poco atractivo y tosco, que no obstante parecía ejercer un influjo magnético sobre sus oyentes. Hablando en plata, era un charlatán profundamente talentoso que incluso cuando no resultaba convincente, era al menos entretenido. Y cierra con una cita del escritor Sir John Pollock. Su burda personalidad tenía una vena cómica. No solo era capaz de inventar, sino que cuando sucedía algo inesperado, sabía adaptarlo al instante para sus propios fines. Su lengua soez no estaba exenta de un cierto ingenio. Cada vez que aparecía en escena, sabíamos que pasaríamos un rato agradable.
Hasta la próxima.